Sistemas electrónicos para mecatrónica. Un sistema electrónico es un conjunto de circuitos que interactúan entre sí para obtener un resultado. Una forma de comprender los sistemas electrónicos consiste en dividirlos en las siguientes partes: entradas o inputs, sensores o transductores electrónicos o mecánicos que toman las señales en forma de temperatura, presión, etcétera, del mundo físico y las convierte en señales de corriente o voltaje. Ejemplo, un termopar, la fotorresistencia para medir la intensidad de luz, etc. Circuitos de procesamiento de señales. Consisten en piezas electrónicas conectadas juntas para manipular, interpretar y transformar las señales de voltaje y corriente provenientes de los transductores. Salidas o outputs. Actuadores u otros dispositivos, también transductores, que convierten las señales de corriente o voltaje en señales físicamente útiles. Por ejemplo, un display que nos registra la temperatura, un foco o sistema de luces que se encienda automáticamente cuando esté oscureciendo. Un sistema eléctrico es el recorrido de la electricidad a través de un conductor, desde la fuente de energía hasta su lugar de consumo. Todo circuito eléctrico requiere para su funcionamiento de una fuente de energía, en este caso de una corriente eléctrica. Un sistema eléctrico es una serie de elementos o componentes eléctricos o electrónicos tales como resistencias, inductancias, condensadores, fuentes y o dispositivos electrónicos, semiconductores, conectados eléctricamente entre sí con el propósito de generar, transportar o modificar señales electrónicas o eléctricas. Un circuito eléctrico tiene que tener estas partes o ser parte de ellas. 1. Por el tipo de señal, de corriente continua, de corriente alterna y mixtos. 2. Por el tipo de régimen, periódico, transitorio y permanente. Y 3. Por el tipo de componentes, eléctricos, resistivos, inductivos, capacitivos y mixtos. Electrónicos, digitales, analógicos y mixtos. Por su configuración, en serie y paralelo. Conceptos básicos de un sistema eléctrico. Conductor eléctrico. Cualquier material que ofrezca poca resistencia al flujo de electricidad se denomina conductor eléctrico. La diferencia entre un conductor y un aislante, que es un mal conductor de electricidad o de calor, es de grado más que de tipo, ya que todas las sustancias conducen electricidad en mayor o en menor medida. Elementos de un sistema eléctrico. Los elementos de un circuito pueden ser activos y pasivos. Elementos activos son los que transforman una energía cualquiera en energía eléctrica mediante un proceso que puede ser reversible o no. Nos referimos a los generadores de tensión y de corriente. Los elementos pasivos son cuando almacenan, ceden o disipan la energía que reciben. Se refiere a resistencias, bobinas y condensadores. Estos elementos también se pueden tomar como elementos activos. La tensión y la corriente tienen igual signo, y elementos pasivos, la tensión y la corriente tienen un distinto signo. Elementos activos. Generadores de tensión. Son parte integrante indispensable en todo equipo electrónico o sistema de medición. Como parte de un instrumento, es de esas fuentes que los diferentes circuitos electrónicos obtienen la energía para operar, por lo que internamente todo equipo está provisto de una de ellas. Estos generadores mantienen las características de la tensión entre sus bornes, independientemente de los elementos que componen el resto del circuito. Generadores de corriente. Es una corriente constante por el circuito externo con independencia de la resistencia de la carga que puede estar conectada entre ellos. Estos mantienen las características de la corriente entre sus bornes, independientemente de los elementos que componen el resto del circuito. Fuente eléctrica. Es un circuito o dispositivo eléctrico activo que provee una diferencia de potencial o una corriente de manera confiable para que otros circuitos puedan funcionar. Elementos pasivos. Resistores. Se denomina resistor a la posición que encuentra la corriente eléctrica para recorrerla. Su valor se mide en ohmios y se designa con la letra griega omega mayúscula. La materia presenta 4 estados en relación al flujo de electrones. Estos son conductores, semiconductores, resistores y dieléctricos. Todos ellos se definen por el grado de posición de la corriente eléctrica y disipan la energía en forma irreversible. Capacitores o condensadores. Es un dispositivo formado por dos conductores o armaduras, generalmente en forma de placas o láminas separados por un material dieléctrico que, sometidos a una diferencia de potencial, adquieren una determinada carga eléctrica. A esta propiedad de almacenamiento de carga se le denomina capacidad o capacitancia.
En el Sistema Internacional de Unidades se mide en faradios, siendo un faradio la capacidad de un condensador en el que sometidas sus armaduras a una diferencia de potencial de 1 voltio, estas adquieren una carga eléctrica de 1 coulombio. Inductor o bobina. Es un componente pasivo que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. Un inductor está constituido usualmente por una bobina de material conductor, típicamente cable de cobre. La inductancia es la capacidad de un dispositivo para almacenar energía en forma de un campo magnético. Los capacitores e inductores suelen estar dentro de estas dos categorías, ya que absorben energía cuando se carga y asimismo suministran energía cuando se descargan.